fue Enrique Santo Discépolo? Fue un adelantado, cuando escribió aquello tan conocido como Cambalache, que sigue estando tan presente en el día de hoy como fue cuando lo escribió allá por el 1930. O sea, ¿quién fue ese? Enrique Santo Discépolo. Un tipo para mí que no envejeció. Bueno, no envejeció. Ah, la pucha, bueno, está bueno. Su obra no envejeció. Entonces él no envejeció. Les aclaro, para esta charla de hoy sobre Enrique Santo Discépolo, me siento como estudiante ecuatoriano. No tengo los lentes de la señorita, pero claro, porque hay tanta cosa para hablar y decir de Enrique Santo Discépolo, porque siempre caemos en el costumbrismo de decir cuando nació, lo que venimos diciendo siempre de todos los personajes. Hay una serie muy muy interesante que dio la TV pública antes, que Mordisquito. Claro, Mordisquito, que está muy buena. La vi por la TV pública cuando la TV pública hacía producciones interesantes. Claro, no como espectáculo barato como ahora. Y bueno, compositor, músico, dramaturgo, cineasta argentino, sobre todo. Y hombre de la radio, además. Hombre de radio, hombre de cine, hombre de cine, hombre de la música, de la radiodifusión. Grandes. Comenzó él su carrera junto a su hermano, pegado a su hermano Armando. Y empezó escribiendo él pequeñas obras de teatro. Los sainetes. Era en aquel tiempo tan reconocidos los sainetes en el mundo, ¿no? Y en Argentina sobre todo, que hablaban. ¿Y qué hablaban los sainetes, los primeros sainetes de Enrique Santo Discépolo? Justamente de las vicisitudes de la vida. Un tipo que a los 4 años pierde su papá, a los 9 años fallece su mamá, queda solo en un mundo de hijo, o sea, tenía 4 hermanos, se hace cargo de él don Armando. Primero va a vivir con unos tíos y no le gustaba el coser los tíos. Después cuando se casa Armando, su hermano, lo lleva a vivir con él. Y ahí empieza su vida, su reconocimiento. Y ahí empieza aquello de que es un tipo triste. Primero vamos a ubicarnos, nos tenemos que ubicar en el tiempo. Nace en 1901. Don Enrique Santo Discépolo, donde el país, ya el muchacho Roca, deja de ser nacionalista, entonces para convertirse se puede decir la palabra, entregar nuestro país a un pseudo colonialismo inglés y americano, claro, y entonces empieza el tiempo de Marcelo T. de Alvear. Empieza la gran grieta de las castas sociales, la ubicación social. Sí, del laburante y la aristocracia. El quién tiene y quién no tiene. ¿De qué lado nace Enrique? Yo siempre digo, ¿de qué lado de la vía naciste? No tenés la culpa si naciste del otro lado. ¿Atrás de la vía o adelante de la vía? Claro. Entonces, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires no había vía de por medio, pero era el norte y el sur. No había tutorial. El oeste era zona de Quinta, hablamos de la capital federal, del Cava, llámenlo como quieran, de Buenos Aires. Bueno, hoy esa fractura en la ciudad de Buenos Aires sigue estando. Vos ves la división del subte de línea A, y ahí te va a dar la diferencia entre la ciudad de Buenos Aires rica y la ciudad de Buenos Aires más pobre. Bueno, y en aquellos tiempos como dicen algunos tangos, miseria infinita, se ubicaba don Enrique Santo Discépolo. Ahí fue creciendo mirando, poniendo la ñata contra el vidrio, con ese, recorriendo cafetines. Cuando comienza, va a la escuela primaria, habla de su escuela primaria, cuenta siempre cosas. Y después va al secundario, abandona el secundario, no le gustaba. Y le dice al hermano que se quiere dedicar al cine, al teatro. En ese momento era el teatro. Yo voy a empezar hablando con palabras
de Enrique Santos A Discépolo. ver. Por eso me siento como un estudiante ecuatoriano, porque Se va a copiar. tengo machete por todos lados. Entonces tengo que ir copiando acá. Es imposible. Un estudiante ecuatoriano que no disimula nada, no, o sea... No disimulo, no tengo los lentes de la señorita, pero tal vez tenga algo usted ahí atrás ¿Viste? y lo podamos machetear. Escúcheme, yo me basé en un libro de Norberto Galazo. Lo amamos. Para traer acá al día de hoy una cosa, sobre todo de Enrique Santos Discépolo. Vamos a tratar de ubicarnos en 3 etapas de Enrique Santos Discépolo, que lo va a decir él en estas cositas que escribió alguna vez Enrique Santos Discépolo. Permiso, voy a leer. Quiero entregar mis recuerdos sin énfasis y, si es posible, sin cursilerías a este pueblo mío con el que mantengo a través de muchos años un largo diálogo de comuniones silenciosas y de la cual nacieron todas mis canciones. Sabía que nadie tiene que temer quien se da como me di, de corazón a un pueblo, porque los pueblos no engañan nunca y devuelven, como la tierra, 1.000.000 de flores por una semilla seca. Pero mi pueblo me ha devuelto exageradamente la ternura que le di sin esperar su premio. Por eso estoy aquí, y como en un juego de ilusión, dispuesto a contarle en voz baja cómo escribí confesión, cómo padecí, esta noche me emborracho y cómo grité, soy un arlequín. Con esto lo dijo él en Radio Belgrano el 15/9 del 47, murió en el 51, poquito antes de cuando Muy estaba. triste murió, muy dejado de lado por sus Porque amigos intelectuales. Él en algunos párrafos, en algunas cosas, dice que él contó su verdadera esencia, su tristeza, su propia tristeza. A él los chicos le decían, vení, vamos a jugar, no, que me quedo mirando las estrellas. No tuvo relaciones que otro no jugaba a la bolita, no jugaba, a él le gustaba escribir, era un tipo que en esa miniserie que pasaron, se lo ve muchas veces, se lo veía escribiendo constantemente y metiendo papelito en los bolsillos. ¿Ustedes recuerdan acá? Miren, yo por eso fue obra de la casualidad. Yo no lo hice a propósito de esto, pero charlamos sobre Homero Mansi, sobre Cátulo Castillo, sobre Tita Merelo, sobre Gardel. Todos tienen relación con Enrique Santos Discépolo. Tita Merelo, si se acuerdan, o si no pueden ir a los links de la radio, decía que era un tipo triste, que sí, que era triste, igual que Carlos Gardel también era triste, contaba sus tristezas. Con Homero Mansi estuvieron ahí, Homero Mansi escribían en el mismo tiempo y compartiendo todas las penurias de aquel tiempo. En ese momento estaban los dos dentro de lo que era el nacimiento del peronismo, ¿no? Entonces compartían, pero siempre del lado del pueblo. Yo lo considero un juglar del pueblo a don Enrique Santos Discépolo. Y con Cátulo Castillo, ¿se acuerdan de la historia de Cátulo Castillo? Que Cátulo Castillo se hace medium y le cuenta que escribió un tango, lo despertó. Que se lo dictó. Se lo dictó, que es Mensaje, el tema Mensaje, se lo dictó Enrique Santos Discépolo, después de que había muerto. Él había ido al velorio de Enrique y Tania le dio uno de esos papelitos que tenía, mirá, y se estaba trabajando sobre esto. Y se lo guardó. Y porque Enrique Santos Discépolo era cosa rara en aquel momento, músico, escritor, dramaturgo, todo eso, tenía un montón de condiciones, y músico de que escribía su propia letra. Usted que sabe de música me dice que el tema de cifra, pero él tenía su propio cifrado. Había creado un método de cifra para él, que los conocía él, de qué se trataba, para poder tocar la guitarra, que no tocaba la guitarra, sino tocaba, por ahí me va a salir el nombre, le habían hecho con una lata y andaba con ese instrumento por todos lados. Eso me enteré acá, estudiando a lo ecuatoriano en estos tiempos. Y bueno, ahora vamos a ir a hablar un poquito.
¿Quién nació Discépolo con el comienzo del siglo? Decíamos que justamente es donde Argentina empieza a marcar la gran diferencia entre las sociedades del que tiene, la oligarquía, y aquel que es pobre y la gente del pueblo. Entonces, a ver, hijo de don Salvatore Tamborini, y un napolitano que llegó allá por estos tiempos, y tengo que empezar a buscar, ¿viste? ¿De qué barrio era? ¿De qué barrio era Discépolo? Discépolo, situelo en Valvanera. Bien. 11 al costadito, Sí. ahí Plaza Miserere. Sí. Ahí. Después se mudan con su hermano a la zona, ubican en la zona de Parque Patricio. Sí. Y mucho después se van a vivir, siempre están por ahí, Laguna al 100 y pico, o sea que eso viene a ser Floresta. Está bien. ¿Y ahora dónde nos vamos? ¿A qué parte ahora de la vida? vamos a leer un párrafo, otro párrafo. Que no lo marcaste. Sí, está todo, acá está todo con, mire, escuche cómo paso las hojas, está todo, porque podemos llegar, ahí está. Ahí lo encontraste. Me ubiqué, me ubiqué en el tiempo, porque justamente empiezan a solaparse aquellos escritores, justamente por el tiempo que se veía, aquellos escritores, aquellos músicos, todo lo que sea el arte popular, se empieza a esconder y aparece lo foráneo, que esa forma que tiene tanto el inglés como el americano de colonizar. Uh-huh. Y entonces empezamos a comprar lo de afuera es mejor, y entonces podía haber elegido don Enrique Santos Discépolo ser un escritor de aquello, porque tenía condiciones, ya le veían sus amigos, tenían condiciones, y podía ser de la pluma fina, y de escribir versos de amor, pero el tipo no la iba con eso. Por eso que deja de estudiar en la secundaria, donde iba a estudiar, o sea, le mostraban cosas que no decían con lo que él pensaba. ¿Cómo se llama este muchacho Rojas? Uh-huh. Partícipe de la educación en Argentina, decía que estaba re enojado con la situación, lo que se estaba enseñando, que no era un catecismo que hacía, creaba un pensamiento que no era lo nacional, y justamente pensar en la idea de Latinoamérica, del nacionalismo. No sé si trae una pequeña comparación con tiempos presentes. Por eso es tan presente lo que decía en aquel tiempo Enrique Santos Discépolo, como otros muchos, pero el que más se destacó fue, sin duda, este muchacho. Entonces, él se empieza a juntar con ciertos amigos, crean los Muchachos de Boedo. Los Muchachos de Boedo son ahí, que se Parque Patricio, Boedo, y ahí se empiezan a juntar con un montón de personajes conocidos, que te puedo decir, mirá, Juan Pablo Palazzo, Adolfo Bebec, Agustín Riganelli, el mismo Benito Quinquela Martín, crean como si fuese lo que hoy llamaríamos un centro cultural, que era el Centro Cultural de Boedo. Eran los Muchachos de Boedo, conocidos como los chicos del cuarto piso. Y entonces ellos empiezan a trabajar para el pueblo, la gente los empieza a reconocer, pero pasando todas las penurias de aquel tiempo de que escriben para nadie, lo hacen por 2 guitas o por nada. Entonces, pero ellos siguen continuando, hasta que una vez Quinquela Martín, como ya empieza a pintar, ustedes saben que trabajaba Quinquela Martín, mirá cosa que acá me eduqué ahora. Era carbonero Quinquela Martín, o sea, un carbonero que pintaba y vendía carbón. El otro era escultor y vendía ajo para poder vivir. Y después fueron grandes personajes, pero no eran reconocidos.
Entonces, a Quinquela Martín, ahí algunos se equivocó, no sé cómo puso, lo fueron a hacer una muestra de arte y aparecieron los muchachos de Boedo, allá los muchachos del cuarto piso, a encontrarse con los otros. Dice que no encasillaban para nada. Entonces, con más fuerza, tomaban esto de seguir cada uno en su lugar, haciendo o escribiendo. ¿Cómo es que se llama este muchacho? Riganelli, que era escultor, esculpía a los negros de ahí, porque había, claro, no hablo de los negros del puerto como diciendo, sino él pintaba a los negros, esculpía personajes negros, que en aquel momento todavía existía. A la afrodescendencia. Exactamente. Y en sus andanzas de pibe, ¿ve? Desgraciada realidad de sus conventillos cercanos, ahí está, acá voy a leer la humillante, esto dice don Enrique Santos, dice, la humillante comunidad del conventillo, una oxidada sinfonía de latas, toda su intimidad doméstica al aire, un mundo donde el tacho era un trofeo y la rata un animal doméstico, laberinto del inclinato prosa infamante de aquellas cuevas con la fila de los piletones al corso de las cucarachas viajeras y la gente apilada no como personas sino como cosas, ahí se crió don Enrique Santos. Con las ratas como animal doméstico. Entonces, ahí nos ubicamos en el lugar, en el espacio que vivían toda esta sinfonía de personajes que hacían a la cultura popular, y entonces él empieza junto con su hermano a seguir, o empieza a trabajar en el teatro, hacen gira, les va muy mal les va, eran reconocidos entre la gente de abajo de ellos, pero no alcanzaba para llenar la olla. Y con los sainetes, ahí empezaban, pululaban los sainetes llenando los teatros, y entonces él empieza a hablar sobre estas realidades y lo empiezan a mirar como bicho raro, ¿no? Porque por el otro lado el sainete era un lugar donde comúnmente la gente afluyente iba a ver al teatro, concurría, era un lugar como era el cine, pero el cine todavía estábamos lejos del cine. Alguna que otra película en blanco y negro había. La gente concurría a ver sainete, a escuchar sainete. Y entonces empiezan a aparecer los escritores del otro lado. Y entonces empieza a ver el facilismo y empiezan a hacer la cosa entretenida a la cosa. Cambia de un lado la diferencia de la cosa entretenida para divertir nada más a la gente, que era lo que más vendía, como si habláramos del teatro de hoy, ¿no? Hablamos de un pseudo teatro de revista, gracioso, así que llena, el que llena, y el otro que por ahí es más que llega a la cosa social, ese se ve acá en el ATTP nada más. Claro, y no llenamos, porque podemos hacer algo. Entonces él empieza a hablar de eso. Por allá, un amigo, estaba el tango apareciendo. Ya Homero Manzi, el otro Corsini, ya empieza a cantar por Europa. Gardel ya empieza también a ser popular, empieza a viajar, ya viaja a Estados Unidos. Y el tango acá pasa a ser algo, sublime, que viene de abajo, que era nada más de los arrabales, de la zona de arrabales, donde frecuentaba Enrique Santos, dice, pero todavía no la traía. Hasta que un día con un amigo, mirando una lluvia de un atardecer, decide escribir un tango. Escribe un tango bizcochito. No dijo nada. Trataron de llevar a bizcochito por todos lados, pero no pasó nada. Después escribe otro tango, que es Qué bachaché. Ahí empieza él, claro, ahí empieza a ver que por intermedio de las letras de tango, él puede llegar a aquello que quería representar en los sainetes, puede llegar a la gente.
quiere transmitir todas aquellas vivencias pasadas por él, pasada y presente. En ese momento seguían muertos de hambre, todavía no era. Y escribe que Bachaché lo lleva, se viaja a Montevideo porque le dicen presentarlo allá, porque acá en Argentina era muy, muy común viajar Argentina, Buenos Aires, Montevideo, muy aliados culturalmente, y va allá y lo ponen y no pasa nada. Hasta que en algún momento él escucha a Azucena Maizani cantando un tango de él. Después lo toma, que Bachaché lo populariza a Tita Merelo, ya que Tita Merelo después fueron grandes amigos con Enrique Santos Discépolo, y ella lo populariza. Y se encuentra con la cosa que le estaba cantando a Azucena Maizani, un tango que era Esta noche me emborracho. Acá creo que yo me salté un gran pedazo, que toda la vida de don Enrique Santos Discépolo en este modesto bloque de tango, de Bestia de Tango, lo vamos a hacer en 3 partes, porque es muy abarcativa. Y el ecuatoriano va a seguir estudiando. Muy bien, no. ¿Te diste cuenta que no te interrumpimos? No te interrumpimos. Te estamos escuchando desde que empezaste, porque realmente es atrapante la vida de este personaje. Además es un ir y venir de cosas que van sucediendo. Muy abocado. En aquella época existía esa palabra amigo. Eran amigos que te criaste en el barrio y que es inseparable de por vida. Entonces, él encuentra en estos viajes que empieza a hacer, ya empieza a escribir algunos tangos y la gente lo empieza a escuchar, él se va para el lado de lo grotesco, ¿no? Y con lo grotesco, él quiere... ¿por qué lo grotesco? Porque... por ahí hay tangos que parecen graciosos, que no eran tan graciosos, que hoy, en el día de hoy, nosotros le ponemos otra mirada, que decimos, ¿cómo va a tratar así a la mujer? ¿Cómo va a hablar así? Existía el hombre del facón en esos momentos, el ambiente de ellos que eran, había matones, no era lugar fácil para andar donde ellos se movían. Por ejemplo, Armando, el hermano de él, que pasaba la misma miseria que Enrique, nada más que era un poco más reconocido porque él era escritor, dramaturgo, hacía teatro, ya no le gustaba mucho las compañías que tenía don Enrique, estaba un poco más alto. Y usted, volviendo otra vez a esa miniserie de Mordisquito, cuando a él lo contratan para ir a Radio Nacional, que era de Radio El Mundo en ese momento, le dice que tiene un hermano, que escribe, que necesitan que lo contraten al hermano. Él va a la radio a hablar, pero si lo contratan al hermano, porque sigue sintiendo la necesidad de él ahora ayudarlo al hermano, y se cuenta y se dice que aquel... no me voy a acordar ahora cómo se llama, que es una obra de teatro muy conocida, por ahí la voy a copiar acá, entre tantos papeles que traje, me parezco a Mordisquito, le dijo, se la dio como, mi hermano escribió esto, y lo había escrito él. Claro. Entonces le dijo, lo tenés que llevar vos. Sí. Bueno, entonces ya nos advertiste que esto viene para 3 capítulos. Para 3 capítulos. 3 capítulos. Entonces vamos a entrar... Ahora vamos a escuchar vamos a ir cerrando este capítulo. Vamos a ir cerrando este momento. Vamos a escuchar un pedacito. Todavía no triunfó, Discépolo todavía recién no triunfó. Todavía no, estamos recién lo estamos, el tipo lo estamos ubicando en la época, claro, que nació, que vivió como pisando barro, pero vamos a escuchar uno de sus primeros temas. Usted fíjese esto, mire, yo voy agarrando cosas. Una vez pegando la ñata contra el piso, andando por todos esos lugares, los bares de la zona de Parque Patricio, ahí, escucha a un tal Roberto Arola un tango, El Choclo, y que no le dio importancia. Él en algún momento escribió después,
tango, disculpame que yo no te entendí, no te di bola. Y él hace la letra del Choclo Enrique Santos Discépolo 40 años después. De que había escuchado por primera vez ese tango, lo escuchó a los 10 años, más o menos aproximadamente. Y 40 años después, en la década de 40, él hace la letra de ese tango. Pero vamos a escuchar otro, que es cuando desarrolla la etapa que justamente que yo hago énfasis en esto, que él desarrolla lo grotesco, pero es... Vamos a escucharlo primero. Vamos a escuchar a Chorra, un poquito nada más. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me afanaste hasta el amor. Ahora tanto me asustan las minas que si en la calle me afilan me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tu rebuje. Acá escuchábamos Chorra, la chicana, donde él escribe. ¿Qué escribe? Es un carnicero, que justamente existía el tema aquel de que los tipos eran laburantes, vamos a hablar del varón y la mujer. Era laburar, y el mango no alcanzaba, no se veía un mango por ningún lado, no se encontraba un mango por ningún lado. Por el otro lado estaba la mujer, que estaba, la única salida que veía, que tenía, era pegarse al lado de alguien que tuviese algo más y nada más. Y eso lo veíamos nosotros, o sea, la historia lo vio en nuestro país, no sé en tantos lados, pero lo que se vivió acá pasaba con los inmigrantes, que se casaban, o sea, con la también allá en Europa sucedía esto, estábamos en la época de la guerra, de posguerra mundial, donde se casaban, la traían así a la mujer sin conocer con quién se iba a casar, le mandaban una foto y andás a saber de cuándo la foto, si era de él la foto que existía, y se venían, tenés que ir a buscarlo Yo he conocido personas que se han casado así, que han venido desde Europa y no han vuelto nunca más. Y bueno, entonces, ¿cuál era la salida de la mujer? Pegarse al lado de un tipo, porque así como Enrique Santos Discépolo fue huérfano, también había mujeres que no tenían absolutamente nada y se pegaban al lado de un tipo para poder subsistir. En este caso, ¿de qué lo que quiere transmitir Enrique Santos Discépolo? Que no habla de que la chorra, de que vos hiciste, que sé yo, porque era el padre que estaba en cana, la madre que también era chorra, sino es la culpa de este pobre carnicero que cuando otros que hubiesen hecho, y en aquel tiempo, la agarran a garrotazo, la matan, cuchillo en mano, que me venía a afanar a mí, tomátela. No, él sufriendo, el carnicero, y dice, posiblemente las cosas que le pasaban a él, cuando dice, ve una mina y corro y me pongo al lado del botón. O sea, cuando no quería saber absolutamente. Y era la propia vida de Enrique Santos Discépolo. Y así va escribiendo tango. Para cerrar este primer bloque de hoy, porque vamos a seguir, tenemos 3 más, júntenlos, pónganlo, que el día de mañana los pueden juntar a todos juntos. El estudiante ecuatoriano va a seguir estudiando. Yo le voy a pedir los lentes acá a la señorita. Enrique Santos Discépolo una vez viaja a Córdoba con su hermano a visitar a otro amigo que estaba, usted se acuerda, Cosquín, o sea, estaba el centro de tuberculoso. Sí. Allá en Cosquín, en la ciudad de Cosquín, que no era Cosquín, era al lado de Cosquín. En Cosquín después se hace el gran festival de Cosquín, allá en los años 60, pero... ¿No es el Estado de Don Orione, no?
yo no sé cómo se llamaba. ¿No era el Cotolengo? El Cotolengo, sí. Claro. Bueno, y va a visitar a un amigo y ahí empieza a ver las cosas. Y conoce un vecino, el vecino del hospital, un vecino ahí, se iba a charlar con ellos, donde un matrimonio mayor, los dos estaban enfermos de tuberculosis. Y no sé qué. Entonces eso le quedó dando vuelta, viaja a Buenos Aires y lo asocia a su propia vida. Y entonces acá es donde empieza la segunda etapa de que nosotros vamos a empezar a hablar de don Enrique Santos Discépolo. Cuando empieza otro tipo de vida, cuando empieza a dejar aquello de su infancia triste, sigue viviendo en la tristeza, pero se transforma en un hombre ya mayor y valiéndose de su propio medio, y hace este tema que es el primero más reconocido. Se lo graba entre tanto Carlos Romualdo Gardé. Vamos a escuchar y con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos. No, la dejaste sin habla, es algo que nadie puede. Nos encontramos el sábado que viene entonces con otra bestia, con la misma bestia de tango, segundo capítulo. Sí. Con más Enrique Santos Discépolo. Sola fané descancallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret, placa 2 cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al verla así rajé para no llorar y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura, que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el dolor, que chiflado por su belleza le quité el pan a la vieja ruin y pechador, que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca empache tan cruel como el de hoy. Oh, mire, si no es pa' suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy, diera venganza del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao.